El templo de Jerusalén estaba situado sobre dos montes. El salmista dijo en el Salmo 121, versículo 1: Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Versículo 2: Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando los israelitas no estaban en su tierra, hacían lo que hacía Daniel. Cada vez que oraban, abrían sus ventanas y ponían su mirada y abrían sus brazos hacia Jerusalén, la cual estaba edificada en un monte llamado Sión. Y junto a este monte llamado Sión estaba otro monte llamado Moriah, y allí estaba edificado el templo. Los dos hacían un mismo contento, el pueblo llamado Jerusalén, o la ciudad, y el templo que estaba sobre el monte Moriah, los dos montes sagrados para Israel. ¿Dónde estaba edificada la ciudad de Jerusalén? En el monte Sión. ¿Y dónde estaba edificado el templo? En el monte Moriah. Allí lo edificó Salomón, porque el privilegio se le quitó a David por las razones que ya vimos anteriormente. Sin embargo, Jerusalén no nace allí, porque desde mucho antes en que Israel poseyera la tierra prometida, ya Jerusalén existía. La primera vez que encontramos a Jerusalén en la Biblia, la encontramos en Génesis capítulo 14, versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y en este verso Salem es la misma Jerusalén, solamente en que antes se llamaba Salem. Versículo 19. Melquisedec bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Este Melquisedec era el rey de Salem. Esto fue antes de que se llamara la ciudad de Jerusalén. Así encontramos la primera referencia bíblica de Jerusalén, y está en Génesis capítulo 14, versículo 18, donde se llamaba Salem, la cual significa ciudad de paz. Pero en cambio, Jerusalén es una palabra compuesta por dos raíces, mientras Salem era una sola palabra de ciudad de paz, pero Jerusalén significa ciudad con doble fundamento de paz. Es decir, si en los tiempos de Melquisedec era ciudad de paz, en los tiempos de David era una ciudad de una paz doble. Así encontramos en que antes que Jerusalén fuera la capital de Israel, fue también la capital de un reino, de un hombre llamado Melquisedec. Ahora, ¿cuándo llegó a constituirse Jerusalén la capital de Israel? Al principio Jerusalén no era la capital. Y si vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 5, dice: En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Así entendemos en que David como rey reinó como capital en Hebrón 7 años y medio. Reinó David en esta ciudad que era la capital de Israel en ese entonces. ¿Quién constituyó a Hebrón como capital de Israel? David. Recordemos esto: David reinó sobre Israel 40 años y 7 años y medio reinó en Hebrón. Y en Jerusalén reinó 33 años. Recordemos, ¿quién instituyó a Hebrón como capital? Lo fue David. ¿Y quién constituyó a Jerusalén como capital de Israel? Dios. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 6, versículo 6. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Aunque David había constituido a Hebrón como capital del reino, Dios le dijo: no, yo ya decidí y he señalado a Jerusalén como la ciudad capital de Israel. ¿Porque Dios dijo eso? Dios con anticipación se lo dijo a Moisés en Deuteronomio capítulo 12, versículo 5. Proféticamente dice: sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Con esto Dios le dijo a Moisés:
que él ya había escogido un sitio para que se cumpliese su palabra. Recordemos, la primera referencia a Jerusalén, ¿dónde la encontramos? En Génesis capítulo 14, versículo 18, con el nombre de Salem, que quiere decir ciudad de paz. Y luego Dios le dice a David que se había equivocado porque había nombrado a Hebrón como capital. Y cuando David llevaba 7 años y medio, Dios le dijo, no, yo elegí a Jerusalén, y fue trasladado el reino a la ciudad de Jerusalén, la cual significa ciudad con doble fundamento de paz. Y estaba ubicada en el monte Sión. Y así fue como Jerusalén fue constituida ciudad importante en el reino de Israel. ¿Y dónde estaba el templo edificado? En el monte Moriah. Estos montes, como el monte Sión y el monte Moriah, los israelitas, al estar lejos, ¿qué hacían? Miraban hacia los montes, como su costumbre, porque de allá vendría su socorro. Ahora dice la palabra de Dios, por medio de la profecía, que esta ciudad Jerusalén y el templo serían destruidos. Sí, porque hubo sentencia, porque Israel fue infiel a Dios, y cuando lo fueron y por desobedientes vendría sobre ellos maldición. Porque la Biblia decía en cuanto a Israel, si le era obediente a Dios, sobre ellos vendrían bendiciones, pero si le eran desobedientes, les vendría maldiciones. Y surge la primera profecía, en que el templo y la ciudad de Jerusalén serían destruidos por primera vez por el imperio de Babilonia, por el rey Nabucodonosor. Tomó por primera vez a Jerusalén y tomó el templo y lo derribó, lo dejó desolado y los llevó cautivos. En esa cautividad llevaron a Daniel y sus compañeros y a Jeremías. Dios le dijo con respecto a esto, le dijo, 70 años servirán en cautiverio en Babilonia, pero cumplidos los 70 años yo me acordaré de ustedes, mi pueblo, y los volveré a llevar. Y surge la primera deportación, cuando se cumplió los 70 años bajo la gobernación del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, hasta que otro rey llamado Darío tomó control, es decir, pasó el reinado de los babilonios y llegó el reinado de los medos y de los persas, así como lo representa la imagen que soñó Nabucodonosor en la sucesión de las potencias humanas o de los gobiernos humanos. Luego surgió un edicto para que se construyera o se reconstruyera el templo, y esto sucedió en el tiempo de Zorobabel y está registrado en el libro de Nehemías. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versículo 21 dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Cuando se cumplieron los 70 años, volvió el pueblo de Israel a su tierra. ¿Quién dio ese mandato? El rey Ciro, rey de Persia, para que Zorobabel y sus compañeros vinieran y edificaran el templo. Pero ahí no empiezan las 70 semanas de Daniel. Porque ¿quién dio el decreto? El rey Artajerjes, en los tiempos de Nehemías. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versículo 23 dice, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. En ese edicto no empieza las 70 semanas, pero el edicto que está en el libro de Nehemías, capítulo 1, donde el rey Artajerjes le permitió a Nehemías, allí sí comienzan las 70 semanas. ¿Por dónde empiezan las 70 semanas? Con el edicto de Artajerjes. ¿Quién lo dio? Y fue comisionado Nehemías para comenzar a reconstruir el muro. Desde que Nehemías recibió la orden hasta que se reconstruyó el muro pasaron 49 años. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.